Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos en esta hora y quiero saludar también a los medios que nos escuchan y quiero desearles las bendiciones del Señor y voy en esta hora a leer la palabra del Señor. En el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quiero decir en este momento que voy a predicar bajo el tema el poder de las lágrimas. La oración con lágrimas es la más poderosa que existe en la tierra. El Señor dice que a un corazón contrito, humillado, Él no desprecia. Cuando una persona aprende a clamar con lágrimas, eso es más poderoso que estar quizá 40 o 50 días o más de ayuno. Las lágrimas es lo que mueve en el trono de Dios. Pero qué lamentable es mirar hoy en día que se ha perdido eso tan valioso de poder nosotros llegar a buscar al Señor con nuestras lágrimas. El salmista dice que a un corazón contrito, humillado, Él no lo desprecia, por lo cual el poder de las lágrimas es algo muy importante. Las lágrimas que salen de nuestra alma tienen el poder de hacer mover el cielo, y que también nuestra petición que le hagamos al Señor con lágrimas, ella tiene un valor muy especial. Muchos han podido testificar y dicen: clamé al Señor por una petición y Dios me contestó porque lo hice con lágrimas. Miramos a muchas personas en la Biblia que clamaron con lágrimas. Allí cuando Ana estaba pidiendo a Dios un hijo, dice que esta mujer tenía muchos años y Elcana, su marido, pensaba que estaba ebria, pero esta mujer no estaba ebria. Ella estaba buscando al Señor con sus lágrimas y esa oración Dios la escuchó, porque cuando una persona hace una oración con lágrimas, esa oración no queda bajo techo, sino que sube a la presencia divina de nuestro Dios. Las lágrimas que vuelven a salir de nuestros ojos con facilidad, eso lo debemos buscar todos los días. ¿Por qué? Porque cuando hay iglesias, hay congregaciones, hay pastores que lloran en la presencia de Dios, es cuando hay un mover del Espíritu Santo. Pero es de lamentarlo porque hoy muchos ministros, muchas personas y aún congregaciones enteras no saben qué es llorar delante del Señor, y eso es de lamentar. El Señor dice que a un corazón contrito, humillado, Él no lo desprecia, por lo cual nosotros debemos saber que debemos pedirle a Dios que nuestras lágrimas salgan con mucha facilidad de nuestros ojos, que podamos hacer oraciones que lleguen a nuestro Dios. Tenemos mucho por qué clamar, pero tenemos que hacer oraciones que suban al reino de los cielos. Cuando nosotros podemos clamar a Cristo con nuestras lágrimas, hermano, esas lágrimas son sensibles, las lágrimas llegan al Señor una vez más, y hermano, podemos nosotros saber y estar completamente seguro que cuando clamamos hay una congregación que puede buscar a Dios con sus lágrimas. Esa congregación podrá definitivamente alcanzar el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos humillamos al Señor, cuando nosotros clamamos delante de su presencia, esas lágrimas que brotan de nuestros ojos harán que nuestra vida sea diferente. Habrá un cambio, habrá una transformación, habrá algo muy especial en nuestras vidas. Porque hay muchas personas que viven una vida rutinaria, viven una vida como si no tuviesen a Cristo en el corazón, porque nunca han sabido qué es el poder de las lágrimas, y el poder de las lágrimas mueve en el trono de Dios. No hay, hermano y amigo, nada que pueda detener cuando hay clamor con lágrimas en nuestros ojos. Juan 11:35 dice: Jesús lloró. Este versículo solo dice eso. Los editores de la Biblia pensaron que era tan importante destacar que Jesús, siendo el Hijo de Dios, hubiese llorado. Hermano y amigo, yo no puedo esperar más para mí.
Las lágrimas tienen un gran poder de llegar al corazón de Dios. Lo que yo no has podido conseguir en ayunos, con disciplina, te aseguro que las lágrimas pueden conseguirlo. Llorar no es una debilidad de nuestras vidas, sino es de valientes. Usted se da cuenta que es tan hermoso cuando podemos mirar a alguien que llora delante del Señor. Y si aún nos hacemos nosotros al pie de alguien que está orando y que está haciendo una oración con lágrimas delante de Dios, hermano, eso contamina nuestras vidas y nosotros podemos también entrar en un clamor agonizante, y hoy lo necesitamos. Hoy más que nunca debemos aprender el camino de las lágrimas, y como decía el reverendo Luis M. Ortiz, ir andando y llorando, eso lo dice la palabra de Dios, y ese hombre nos ha dejado mucho ejemplo para que nosotros podamos aprender. Nosotros podemos mirar que no existe un hombre poderoso en Dios que no haya aprendido a usar las lágrimas como arma de guerra. Las lágrimas son respetadas por el infierno. No hay nada más que respete el infierno que unas lágrimas, porque existen promesas en esas lágrimas. Nosotros podemos ver, hermano, que cuando hay un hombre, una mujer que clama, que gime ante el Señor, el infierno tiembla. ¿Por qué? Porque el diablo también sabe que no son los gritos, que no es de pronto cuando una persona hace tantas cosas y hace como tanto, hermano, visaje para clamar o para reprender, sino que cuando hay un hombre lleno de la presencia de Dios, no lo ha conseguido así de un día para otro, sino que ese hombre, esa mujer ha podido aprender en las lágrimas. Allí en sus rodillas, en su cámara secreta, Dios se ha glorificado, Dios se ha manifestado a través de ese hombre, de esa mujer, y allí ha aprendido a buscar a Dios con sus lágrimas. El hombre de Dios es poderoso cuando ha aprendido el camino de las lágrimas. He visto muchos hombres de Dios que los he admirado por su trayectoria, pero también porque son hombres que se humillan en la presencia de Dios, porque son hombres que cuando comienzan a clamar no divagan entre dos pensamientos. Cuando doblan sus rodillas ante Dios, están allí, como dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos: a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Hermano, nosotros debemos usar nuestras lágrimas como el arma más poderosa contra las acechanzas del enemigo, contra las obras del infierno y de Satanás, porque Satanás ha descendido con grande furia sabiendo que le queda poco tiempo, y cuando hay un hombre que clama en sus rodillas y que derrama su alma, sus lágrimas corren allí por su mejilla, el infierno tiembla, porque ese hombre está siendo lleno del poder de Dios, ese hombre está siendo lleno de la presencia misma de Dios. Y entonces cuando un hombre de ellos se para predicar su palabra, hay un poder sobrenatural que le guía, que le inspira, que le llena de su presencia. Por eso nosotros podemos ver que no es las palabras, no es lo que la persona diga, sino que podemos mirar que aquel hombre que se humilla en la presencia de Dios, puede haber algo diferente, puede haber una presencia que emana del cielo, y que esa palabra llega para restaurar, para sanar, para hacer grandes cosas. Y yo le digo, amado hermano, amado amigo que escucha esta palabra, Dios tiene el poder para ayudarle, para restaurarle, para sanarle. Y yo le digo, usted tiene que aprender a buscar a Dios con sus lágrimas. Cuando usted aprenda a buscar a Dios con sus lágrimas, entonces podrá mirar que las fuerzas del mal son derrotadas, los problemas son resueltos con el poder maravilloso de Dios, y tenemos promesas en esas lágrimas.
El último paso que vamos a dar en esta iglesia, nosotros podemos mirar que el camino de las lágrimas lo ha dado dignamente a un hombre o una mujer en su oración y en su capacidad verbal. Ni los besos que conozca, ni los versos que conozca lo que da realmente el valor, sino las mejillas llenas de sus lágrimas. Lamentaciones capítulo 2 versículo 19 dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama su alma como agua, tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeños que fallecen de hambre en las entradas de las calles. Hermano, no hay más poderoso que el poder implorar con lágrimas al Señor. Ellas tienen el poder que Dios descienda y da vida a este muerto, que es poderoso, es ver un rostro lleno de lágrimas, porque va a obtener lo que pidió. Nosotros podemos ver que solamente el poder de las lágrimas harán grandes cosas en nuestra vida propia y en todo el mundo. Yo invito al hombre, a la mujer de Dios que puede escuchar la palabra en esta hora. Aprendamos a buscar a Dios con nuestras lágrimas. Hoy miramos que muchos están secos, melancólicos. Se tienen los cultos como cualquier cosa, un culto más, un ritual más, pero no hay ese anhelo, ese deseo. Pero debemos pedirle a Dios con todo nuestro corazón que Dios sea llenando nuestras congregaciones de su presencia, que Dios sea llenándonos de su gloria, que podamos nosotros pagar un precio a través de nuestras lágrimas. Puedo decir y testificar que he aprendido mucho de un hombre de Dios en quien nos levantamos al lado de él, y que era un hombre que clamaba, un hombre que lloraba, un hombre que aun cuando le mirábamos en sus momentos difíciles, estaba allí clamando, llorando, y le pedía a Dios y Dios le contestaba. Y al transcurrir de los años, que han pasado muchos años ya, siempre le he visto ser el mismo, siempre le he visto esos mensajes llenos de la gloria de Dios. Hemos visto siempre esos mensajes cuando predica con su ejemplo, porque nosotros no debemos solamente dar un sermón y predicar, sino que debemos aprender a dar un ejemplo con nuestra vida, lo que nosotros vivimos. Hermano, nosotros debemos recuperar el llorar en la presencia del Señor. Si nosotros no aprendemos a llorar en su presencia, yo quiero decirle que hoy nuestra nación cada día va de mal en peor, y nosotros, si no clamamos a Dios, si la iglesia del Señor no aprende a buscar con sus lágrimas a Dios, no, quizá vamos a perder la gente de nuestras congregaciones. Pero mire este país cómo se encuentra, mira esta ciudad cómo se encuentra. Necesitamos un mensaje de Dios, necesitamos un mover del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a obtener? Con nuestras lágrimas, con nuestro clamor a nuestro Dios para que descienda, para que Dios mueva su trono. Esta ciudad necesita un despertar de Dios. Esta ciudad necesita el mover del Espíritu Santo. El mundo entero necesita tener de Dios. El mundo entero necesita un toque de la mano divina del Señor. ¿Cómo lo va a tener? Necesita hombres y mujeres que clamemos a Dios. Si existe algo, hermano, que es que Satanás ha detenido que Dios se mueva en nuestro país, porque a muchos le ha quitado la visión, porque a muchos le ha quitado el poder clamar con sus lágrimas. Quizás hay una riqueza extraordinaria en nuestra nación, pero yo le quiero decir
puede haber petróleo en nuestra nación, puede haber minas de oro y pueden haber muchas riquezas, pero la mayor riqueza que quizá pueda tener nuestra nación es tener un pueblo y una nación que se humille ante Dios. Dios quiere que muchos hombres y mujeres de Dios salgan de ahí de donde se encuentran, que aprendan a gemir delante de su presencia. Y entonces miraremos un pueblo cambiado, miraremos una iglesia transformada, miraremos a Dios obrando en esta nación y en todo el mundo a través de donde llegan los medios. El Señor dice: y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Miramos al Señor allí llorando, miramos al Señor que Él tenía que pasar un momento muy difíciles, y el Señor clama diciendo: ruega con súplicas y con gran clamor y lágrimas. ¿A quién le estaba pidiendo el Señor? El Señor le estaba pidiendo al Padre si le podría librar de la muerte, y dice que fue oído a causa de su temor reverente. No es suficiente los ruegos, las súplicas, sino un clamor con lágrimas. Hermano, yo le invito para que usted clame, para que usted gima, para que cambiemos nuestra manera de pensar. Y nosotros no podemos convertirnos en religiosos cargando una Biblia bajo nuestro brazo y diciendo: voy para la iglesia, porque de nada nos servirá a nosotros cargar la Biblia. Muchos quizá pueden estar en la iglesia y no han tenido un encuentro verdadero con el Señor, porque no han sabido humillarse. Debemos postrarnos, doblegar nuestra vida delante de Dios, decirle: Señor, aquí está mi vida, haz de mí lo que anhelas, lo que tú deseas, lo que tú quieras. Someter nuestra carne a lo que Dios realmente anhela de nosotros. Hermanos, por esta razón no vemos tantos resultados, porque no hemos empezado a clamar como tenemos que hacerlo. Un ruego no es suficiente. Las lágrimas tienen el poder de librar tu alma de la muerte, de librar el alma de tu familia y liberar tus finanzas. Dios quiere que haya hombres y mujeres que clamen delante de su presencia. Cuando la persona quizá puede estar en angustia, entonces llora, gime y ahí sí clama. ¿Por qué nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que esperar estar en aprieto para clamar a nuestro Dios? Quiero decir que el clamor a Dios debe ser más importante aún que el aire que respiramos. Tiene que ser más importante quizás que la comida que podemos comer para nuestro sustento. Porque si no clamamos a Dios, si no buscamos su presencia, ¿qué va a ser de nuestras vidas? En Hebreos capítulo 5, verso 8 dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué poderoso es llorar en la escuela de la obediencia, llorar obedeciendo a Dios. Hermano, yo prefiero llorar obedeciendo a Dios, por cuanto, hermano, ¿qué será de nosotros si no obedecemos a Dios? Hay cosas que a nuestra manera de pensar y ante los humanos son absurdas. Y cuando nosotros estamos en la mano divina de Dios, muchos nos dicen: ¿por qué hiciste esto? Pero sabemos que si estamos en el plan de Dios, iremos a donde Dios quiera y haremos lo que Él quiera. Prefiero llorar obedeciendo a Dios, buscando su presencia.
Hermano, porque Dios prefirió darnos de su Espíritu Santo, enviar a su Hijo para ayudarnos, para salvarnos. Dios es poderoso para dar a nuestra vida ese poder, esa unción, pero debemos caminar el camino de las lágrimas. Dios es más poderoso cuando nosotros podemos llorar, porque cuando nosotros lloramos, miramos que esa oración sube a su presencia. Yo quiero ser un imán para el Espíritu Santo y que eso logra con sus ojos llorosos. El camino de la obediencia está lleno de las lágrimas. Gálatas dijo en el capítulo 4, versículo 19, dice: hijos míos, por lo que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miramos que el apóstol le decía a los Gálatas: hijitos, yo vuelvo a llorar por ustedes como los dolores de una mujer que está de parto. La mujer que oye este mensaje podrá entender que quizá cuando se acerca al alumbramiento se gime y se dan dolores, porque van a ser una nueva criatura y hay dolores, hay lágrimas. Y el apóstol le dice: hijito, vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol lloraba, el apóstol gemía. Hermano, debemos llorar hasta que Cristo sea formado, sea nacido en aquella gente que necesita de Dios. Hermano, gente que llora delante de Dios sin saberlo está siendo formada en la presencia de Dios. A veces venimos al altar a clamar a nuestro Dios. Comenzamos a llorar, a gemir ante su presencia. Lloramos y lloramos con tanto dolor en nuestro corazón y a veces no sabemos, porque Dios nos toma a orar en otras lenguas. Pero ¿qué pasa? Podemos mirar que Dios está preparando algo. Escuché un testimonio de una mujer que dijo: comencé a hacer el almuerzo y en ese momento me sentí tan necesitada de ir a clamar que puso su olla allí para hacer el almuerzo. Tuvo esa grande necesidad de llorar. Dice ese testimonio que aquella mujer se fue a su habitación, se arrodilló en su cama y comenzó a gemir, comenzó a llorar y comenzó a pedirle al Señor algo. Y Dios la comenzó a tomar en otras lenguas, a clamar al Señor. Y aquel muchacho que era su hijo, que estaba allí combatiendo, dice aquel joven en su testimonio que cargaba un Nuevo Testamento en su bolsillo porque su madre se lo había regalado. Mire que le dispararon, su tiro cayó allí exactamente donde tenía el Nuevo Testamento. Fue librado por el clamor de aquella mujer. Y yo les invito para que usted, cuando sienta la necesidad de clamar, no rehúse. Deje un momento lo que estás haciendo y vuélvase a Dios a clamar. No interesa el tiempo que sea, porque no es tanto quizá pasar, sino en la manera en que clamemos a Dios. El Señor dice: a un corazón contrito, humillado, Él no lo desprecia. No es más poderoso, hermano, que ver a una mujer que da a luz con su rostro lleno de lágrimas y al mismo tiempo lleno de satisfacción. Hermano, hermana, aquella mujer cuando está dando a luz llora, pero hay una alegría intensa. Hay un rostro sonriente lleno de satisfacción porque ha nacido un niño.
¿Cuántas veces lloramos diciendo, Señor, las almas se pierden? El mundo va de mal en peor. El mundo está lleno de muchas cosas y no se le da la prioridad a Dios. No hay tiempo para Dios. Y cuando podemos clamar, cuando podemos gemir, cuando podemos estar en la presencia de nuestro Dios, entonces cuando vemos que muchos nacen espiritualmente, nos regocijamos, estamos contentos y felices porque hay almas nuevas, porque han nacido nuevos creyentes, y esto porque las lágrimas rompen cadenas, porque las lágrimas tienen el poder para hacer grandes maravillas. Dice la Biblia que después se olvida de su dolor, porque duró un dolor un día de parto, pero tiene años para disfrutar lo que dio a luz. Después que da a luz, llorando, tú vas a disfrutar por lo que luchaste por muchos años. No todo va a ser lágrimas, pero están llegando primero y luego la victoria. Dice Lucas capítulo 19, versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad y al verla lloró sobre ella. Gente que no llora se encuentran vendadas. Los que lloran siempre ven más allá de sus ojos. Las lágrimas limpian tu visión espiritual. Las lágrimas tengan en tus ojos, más visión espiritual tendrás. Lo que nunca puede hacer es llorar por la conmiseración, porque no eres capaz. Hermano, por lo que nosotros no debemos llorar es por sentirnos incapaces. Nunca permitas que el desprecio anule tu llanto. Personas que se dejan dañar el corazón por alguien que le traiciona, dejan de llorar porque se convierten en personas duras de corazón. Cuántas personas que les vimos llorar un día, que anhelamos ser como ellos y clamar delante de nuestro Dios, hoy han perdido eso tan valioso de poder estar en la presencia de Dios llorando. Hermano, hermana, no deje que quizá los problemas, las dificultades, quizá porque le critican, usted deje eso valioso que es poder llorar en la presencia del Señor. Porque los que hemos creído en Cristo, el llorar es una virtud. Llorar en hombres es de valientes, porque tienen la valentía de demostrar al mundo que su hombría no depende de una sociedad, sino de una conexión con el Dios que hizo al hombre. Muchos quizás por ser hombres les da pena llorar, pero yo le digo, hermano, quizá muchos ministros que escuchan la palabra, no dejes el llorar delante de la presencia de Dios. Mira que cuando tú lloras delante de Dios, muchos quieren imitarte, muchos quieren clamar y llorar ante su presencia. Zacarías capítulo 12, verso 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice el Señor que Él dará espíritu de clamor, espíritu de oración. Qué lindo, qué hermoso es poder llorar delante de la presencia del Señor. Cuando la iglesia llora, entra en el mismo nivel de intercesión de Cristo. Y es ahí cuando podemos recibir espíritu de intercesión. Mire, hermano y amigo, que la única manera de nosotros poder tener un espíritu de intercesión es entrando a buscar la presencia de Dios. Cuando nosotros podemos clamar, podemos también
experimentar el sufrimiento de Cristo. Cristo entregó la vida por ti, lo hizo por mí. No que seamos los mejores, sino por su gran misericordia con que nos ha amado, por su grande amor con que nos amó. Por ese amor entregó a su Hijo único para salvarnos. Hermano, gente que llora son fáciles para perdonar. Cuando mi corazón está lleno de lágrimas, lo que entre malo, Él se rebosa por las lágrimas. Yo quiero decir que muchas personas que tienen odio en su corazón, aquellos que nosotros le vemos siempre resentido con el hermano, siempre problemado con el hermano, son personas que no han tenido un encuentro personal con Dios. Porque cuando está el poder del Espíritu Santo, cuando el diablo quiere enviar cosas malas a nuestra vida, puede enviar los dardos que sea, hermano, pero eso rebota. ¿Por qué? Porque hay un corazón que ha aprendido a amar a Dios, que ha aprendido en la escuela de las lágrimas, y entonces nada malo podrá incubar en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice el Salmo 42 del 1 al 3: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Miramos aquí a David. Era un hombre que peleaba contra 10,000 hombres en la batalla. Luego iba a su palacio y tenía una necesidad de Dios poderosa, al punto que se arrodillaba y lloraba. Esto indica que este hombre comía y lloraba. Mientras él lloraba, todo su séquito y no le importaba, porque después que lo hacía, iba y ganaba la guerra. Miramos, hermano, a David, que era un hombre que peleaba, era un hombre valeroso, pero no le importaba. Llegaba a su casa a clamar. Dice que comía y lloraba. Esto nos da a entender que este hombre tenía una comunión con Dios, que este hombre, aún cuando iba a comer su alimento, sabía que estaba con comunión con el Señor. Y qué lindo es cuando nosotros podemos entender que solamente Dios es el que puede pelear nuestras batallas. Él puede pelear nuestras guerras, y nosotros lo único que hacemos es colocarnos en sus manos para que Él haga lo que bien desee. Él no ganaba las guerras porque era David el rey, sino porque lloraba antes de cada guerra, y quien no llora antes de pelear la guerra, llorará después de perderla. Yo prefiero llorar y ganar la guerra, ganar la batalla. Es el momento, pueblo de Dios, que entienda que estamos en un momento de guerra contra las tinieblas, que estamos en un momento de guerra contra los ataques del diablo y de los demonios. Que el Señor los reprenda. Y debemos llorar antes de pelear la guerra, para ganar la guerra en el nombre del Señor. No podemos nosotros estar descuidados y reposados y decir: yo tengo a Cristo y yo voy a ganar, y luego salir derrotado. No existe algo que ablande el corazón de un creyente, que es el amor a Jesús. Hermano, cuando amamos al Señor, tenemos un corazón sensible a Dios, a su palabra, a sus planes, a sus propósitos, a todo lo que Él quiere hacer de nuestra vida. La carrera del creyente es para valientes, no es fácil y está llena de muchas lágrimas. Tenemos que llorar por muchas situaciones, es verdad.
Pero tenemos que aprender que solamente el poder de las lágrimas nos dará grandes victorias. Porque un corazón sensible llora delante de Dios, se encuentra con Él. Usted podrá decir, pero yo trabajo, yo hago esto, yo hago aquello, no puedo tener comunión con Dios. Pero yo quiero decirle que aquella persona que ha aprendido a temer a Dios le encuentra en el trabajo. Allí está Él para ayudarle, para fortalecerle. Está en la casa para ayudarle y darle grandes victorias. También está en la universidad. Él puede acercarse cuando Él quiera. Toda carrera de Cristo tiene traiciones. Si traicionaron a Jesús, ¿qué quedará para nosotros? Lo entregaron por 30 miserables monedas de plata, el cual era el precio en la época para un esclavo. Muchos lloran y dicen, me desprecian, muchos me critican, muchos me odian, muchos me traicionan. Pero yo quiero decirle que si a nuestro Señor Jesucristo le vendieron, le traicionaron, le entregaron por 30 miserables monedas de plata, esto era el valor que valía un esclavo. Nosotros que somos, solo lo que somos es por la grande misericordia de nuestro Dios. Y que si hoy estamos y tenemos el privilegio aún de enseñar su palabra, solo es por su gran misericordia. No esperemos que a nosotros nos palmoteen la espalda y quizás nos digan muchas cosas bonitas. No, debemos saber que si al Señor le despreciaron, nosotros también, ¿qué esperamos? Mejor. Segunda de Samuel 15:30 dice, y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Hermano, debemos llorar mientras subimos. Si aprendemos a llorar, si aprendemos nosotros a subir la cuesta, mire que esto significa que si buscamos a Dios, Dios nos llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Debemos subir la cuesta. Debemos llorar mientras vamos caminando, mientras vamos subiendo. No ponga cuidado a la crítica, a la murmuración, sino mire al blanco que es Cristo. Cristo venció. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No importa cuántos obstáculos tengamos en esta carrera para alcanzar nuestras metas, en este camino, pero mientras tenga aliento de vida y lágrimas en mis ojos, voy a seguir subiendo al lugar que Dios quiere que yo vaya. Y aunque esté llorando, yo voy a seguir subiendo. Pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé mucha fuerza, hermano, amigo, para que podamos seguir caminando, subiendo la cuesta. Tus lágrimas harán que llegue arriba, y cuando llegue arriba vas a tener la experiencia del que gana. Las lágrimas limpiarán tu corazón y hará que tu camino sea más fácil. Cuando tú tienes la responsabilidad de hacer lo que Dios quiere que tú hagas, no hay preocupación más grande que sentir que el Señor es agradado. Cuando hay un corazón que sabe llorar delante de Dios, no hay nada que se pueda resistir. Hermano, amigo, yo le invito para que busque a Dios con todo su corazón. Allí tú que estás a la distancia,
Aprenda a buscar al Señor. Si tiene una necesidad, doble sus rodillas a Dios. Él es poderoso para ayudarte. Él es poderoso para fortalecerle. Hermanos, si está en momentos difíciles, si quizás muchos te critican, muchos dicen que no puedes seguir, en el nombre de Cristo ganaremos la batalla, porque Él venció y es poderoso para ayudarnos. En este momento clamemos a Dios y digámosle gracias, Señor. Dios, muchas gracias te damos por tu gran misericordia con que nos ha amado. Te pedimos que nos ayude para seguir el camino, para pelear esta gran batalla, Señor, para aprender con nuestras lágrimas el camino, Señor. En el nombre de Cristo te lo suplicamos, oh Dios. ¿Sí las invitaron?